Hola, muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos una semana más al programa Actualidad a Debate. Ya saben que retomábamos, bueno, pues esta nueva edición de los programas, esta nueva temporada la pasada semana, y aquí seguimos, además, esta noche con temas muy interesantes que nos afectan directamente, no solo a la provincia de Jaén, obviamente, sino también a la comarca de La Loma. Vamos a comenzar hablando de la herramienta más importante con que se maneja cualquier gobierno, que son los presupuestos, en este caso los presupuestos generales del Estado. Estamos en ello y distintas son las voces. Si alguno o alguna de ustedes se ha parado a leer todos los comentarios que salen en prensa, en medios de comunicación, en redes sociales, verán que parece mentira, pero la misma noticia se lee: presupuestos generales de Estado para Jaén. Las afirmaciones, las declaraciones, por un lado de unos partidos políticos y las de otros, y parece sinceramente que estamos leyendo noticias distintas. Así que vamos a confrontar las posturas de los diversos partidos políticos que tienen representación además en nuestra comarca, y con ellos vamos a hablar, si nos da tiempo, de otros muchos temas, pero vamos a comenzar por este que es crucial, importantísimo para nuestra provincia y su desarrollo: los presupuestos para 2022 y las partidas que llegan a la provincia de Jaén. Ya saben ustedes que es la norma más importante que aprueban las Cortes, que aprueba el Congreso y el Senado, y que, bueno, pues promulga Su Majestad el Rey como jefe del Estado. Comenzamos presentándole a nuestro invitado. Alfonso, muy buenas. Encantado de estar semana aquí más. en esta Alfonso García, PSOE. En esta segunda vez. Bueno, y muchas ganas teníamos, y qué alegría me da también que venga una mujer. Es que está muy bien que venga una mujer, que somos las dos únicas que estamos en la mesa, y siempre que viene Josefina lo digo, pero es que verdad. Siempre estamos menos mujeres que hombres, comprenderlo. Así que Josefina Latorre, ciudadana, encantada de estar coordinadora de Ciudadanos Úbeda, y bueno, contentísima de verla, porque a Josefina hacía muchísimo tiempo con la pandemia y demás que no nos habíamos visto, y muchísima alegría nos da de verla. A mí también. Tan bien como está. Con luz nuevo, por cierto. Es verdad. Enhorabuena, muy guapa. Miguel Rascón, Partido Popular. Muy buena. Oye, también a ti, Miguel. Hacía mucho que no estábamos contigo, habíamos estado en programas institucionales y demás, pero en el debate, pues ya ves, el tiempo que llevábamos Una sin alegría hacerlo. volver a estar por aquí. Encantado también. Venga, pues perfecto. Vamos a debatir, a hablar de los presupuestos, de lo que nos afecta, porque a la comarca también nos atañe directamente, y lo mismo vamos a hacer con Joaquín López. Joaquín López, de Izquierda Unida en este caso, representando Izquierda Unida, Podemos, a Izquierda Unida en este caso, porque tú eres de Izquierda Unida. Sí, del PC y de Izquierda Unida. PC y Izquierda Unida, que además son los que tienen representación en esta comarca, en dos ayuntamientos, además están gobernando en Lupio y en Canena. Bienvenido, Joaquín. Bien hallado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí con nosotros. Sabemos que son días de fútbol, días de partidos, y además que aquí entre uno y otro hay bastante aficionados y aficionadas en esta mesa, que bueno, no han querido faltar a esta cita con todos ustedes. Tendrán que ver los partidos luego en diferido. Así que aquí estamos. Hablamos de presupuestos generales del Estado y, evidentemente, bueno, Gobierno, PSOE, Unidas Podemos, Hacienda, PSOE, además de Andalucía, en este caso, María Jesús Montero, Hacienda. Y bueno, vamos a hablar de presupuestos. Y cuéntame, porque sinceramente, lo decía en la presentación, Alfonso, yo había leído por una parte las declaraciones, por ejemplo, del Partido Popular, en este caso del diputado Requena, y había leído también las del diputado del Mar, Juanfran Serrano, y parece que estaba leyendo dos noticias distintas, sinceramente. Háblame de estos presupuestos y, sinceramente, ¿satisfecho? Son unos buenos presupuestos para España. ¿Para Jaén? Para Jaén también. ¿Contento? Contento. Y además es una oportunidad ahora, en el proceso de negociación que se tenga, de mejorarlo. Yo creo que la primera parte del presupuesto que ha presentado la ministra, tenemos la oportunidad, después de un momento excepcional como el que hemos tenido del COVID, de cultivar la cultura del pacto. Y creo que los presupuestos, que son la mayor herramienta de transformación social del país, pues son unos presupuestos razonables que todo el mundo puede llegar a votar. Evidentemente, eso es fruto de una negociación en el Congreso de los Diputados, y de la misma forma que ayer, a última hora de la noche, Gaspar Llanes y Arellano, representantes del PSOE de Andalucía, estaban sentados negociando con el Gobierno de Andalucía del PP, el cual no ganó las elecciones, los presupuestos de Andalucía para 2022, sería un buen punto de partida que todos los partidos políticos del arco parlamentario estuvieran dispuestos por lo menos a escucharlo.
y a leerlo antes de pronunciarse. Por eso digo lo de leer antes de pronunciarse, lo digo por la discrepancia entre Requena y Juanfran, ¿no? Son los presupuestos de reconstrucción social y económica del país y, por tanto, responden ante una emergencia social como la que hemos tenido, que tienen dos elementos que para mí son muy importantes. El primero, ayudado de los fondos europeos, viene totalmente a poner en la agenda política la agenda verde. Es decir, que la transformación económica y social vaya en todos los aspectos de la vida económica atravesada por las políticas verdes. Creo que estamos de acuerdo que el cambio climático es una realidad y que tenemos que enfrentarla con todos los instrumentos posibles, y el presupuesto es una de ellas. Por tanto, creo que son unos presupuestos en líneas globales que son buenos para España y buenos para Jaén, que ahora tendremos oportunidad de entrar en profundidad. Y son buenos para dos colectivos muy importantes. Uno son los jóvenes y otros son los mayores. Para los jóvenes me quiero referir porque mi generación ha sufrido dos crisis, la del 8 y la del 21, hasta el punto que hoy se considera joven personas que llegan hasta los 35 años, que antes se consideraba 30. Es decir, las condiciones socioeconómicas de los jóvenes han empeorado tanto desde las últimas dos crisis que necesitamos una agenda política de los distintos gobiernos que pongan a los jóvenes en el centro. Entonces, me alegró mucho ver que de nuevo con un gobierno socialista se ha recuperado la ayuda al alquiler. Los 250 euros que van a ayudar a todos los jóvenes de una renta inferior a 23.000 euros, creo que era, a poder tener esa oportunidad de emanciparse y tener un proyecto de vida independiente. Eso es muy importante. Anecdótico e importante al mismo tiempo, porque es circunstancial, de solo 400 euros, es el apoyo a la cultura en un momento en el que el sector necesita un apoyo por parte del gobierno a toda la industria cultural, y en conjunto las políticas de juventud llegan a 12.500 millones de euros, que van sobre todo a los aspectos que he dicho ya antes, y la mitad de esos fondos van a la empleabilidad, es decir, la otra pata de la prioridad de los jóvenes. Y creo que es muy importante que la empleabilidad se tome como una prioridad, y creo que estos presupuestos van en ese sentido. Las becas siguen siendo un eje trascendental de los presupuestos, y si eso podemos tener más oportunidad ahora más adelante de poder hablar. De personas mayores y demás, porque son los dos focos en los que además se ha centrado el gobierno en defender el apoyo a la juventud y el apoyo también a las personas jubiladas, a los pensionistas. Sí. En ese sentido, lo decíamos, Miguel, el Partido Popular parece que ve los presupuestos de otra manera. Totalmente. No podemos estar más en contra de esta nueva ley de presupuestos que se presenta, ¿no? Porque además aquí estamos 4 personas en la mesa que venimos a debatir y seguramente tengamos 4 opiniones distintas sobre los presupuestos, lo cual es lógico y es legítimo. Miguel, igual hasta 5. O hasta 5, es cierto. Y seguramente cada uno que esté en su casa viéndonos tendrá la suya, ¿no? Pero lo que hay una cosa que no es interpretable son los datos, y los datos son los que son. Y la inversión para la provincia de Jaén es exactamente la mitad que la del año pasado, tal cual. Si el año pasado ya nos quejábamos de que esa inversión era justa, cuando este año le quitan la mitad, la inversión es ridícula en algunos casos. Es más, para Baeza, y por poner un ejemplo en concreto, podemos hablar del famoso enlace o semienlace que tanto tiempo llevamos demandando desde la A32, que contempla una partida de 100.000 euros, lo cual es nada, no se va a hacer nada. Por tanto, que me vendan a mí como que estos presupuestos son buenos para la provincia de Jaén, sintiéndolo mucho, la realidad es la que es. Pero no solo eso, que lo que tenemos ahora mismo es un anteproyecto o un proyecto. A esto le queda ahora pasar por el filtro de nacionalistas catalanes, independentistas catalanes y Bildu. Ya estamos viendo que las inversiones en Cataluña... Bueno, y del PP y Ciudadanos y Vox... No, porque por desgracia nuestros votos no les van a servir para apoyar esos presupuestos. Necesitan de quien necesita para que estos presupuestos... ¿Dispuesto a hablar? En lo que tú opinas, en tu opinión. ¿Dispuesto a hablar como en Andalucía se asenta el PSOE con el PP? A hablar siempre, desde luego, que no falte el diálogo. Pero lo que sí es cierto es que cuando te prometen la mitad y todavía queda el proceso de Bildu, partidos independentistas catalanes, la realidad es la que es. No se puede estar peor. El PSOE está diciendo lo mismo en Andalucía, dicen, bueno, nos están consultando, pues ya veréis como al final Vox. Bueno, dialogar y dialogar, eso sí que es importante y es lo que nos gustaría, yo creo, a la inmensa mayoría de los españoles, que los partidos se pusieran de acuerdo por lo menos en las cuestiones mínimas más importantes que nos afectan tantísimo. Pero además, Encarna, permíteme que siga,
Porque claro, si vemos los presupuestos y los quiere analizar un poquito más en profundidad, ya estamos viendo también, en lo que se refiere al tema de pago de impuestos, lo que nos viene encima. Podemos hablar de las autopistas, ya estamos hablando de las autovías, que vamos a tener que pagar por utilizarlas. Vemos como, por ejemplo, la cuota de autónomo va para arriba. No, este mes creo que ya son 8 o 10 euros más lo que tenemos que pagar, por no hablar del precio de la gasolina o de la luz, que eso ya supongo que merecerá un debate casi exclusivo. No, Alfonso, no son los presupuestos, pero eso también depende de la política. Claro. Pues claro. Estamos hablando del presupuesto. Pero por eso están como están. Pero mezclarlo todo así. Bueno, seguimos analizando los presupuestos y el punto de vista en este caso de Ciudadanos. Josefina, ¿cómo los ves y cómo ves lo que al final en principio deparan para Jaén con todas las enmiendas y correcciones que se le puedan hacer? A ver, mira, yo en principio quiero hacer como tres ideas, plasmar tres ideas. Primero, es verdad que todo lo que sea con consenso es infinitamente mejor en España, en Andalucía o en cualquier sitio. Pero un consenso pasa porque se sienten todas las partes que tienen que consensuar esto y decidan lo que se va a hacer. No que yo hago una cosa y te digo a ti que tienes que estar de acuerdo. Y cuando las posiciones están muy alejadas es muy difícil llegar a un acuerdo. Y en este caso creo que están alejadas, pues por este sería el segundo punto. Ciudadanos tiene claro que en estos presupuestos ahí Inés Arrimadas lo ha dicho esta mañana, es un sablazo de impuestos lo que se nos va a meter a la gente. Las previsiones de crecimiento sobre las que están basados los presupuestos son ficticias, no son reales, y se está empezando ya a ver los indicadores y nos están empezando a dar datos de que esas previsiones de crecimiento económico no son reales, no son realistas. Y un tercer punto sería Jaén. Con respecto a Jaén, ya lo ha dicho Miguel, es la mitad tú lo has dicho antes, de 60 y tanto ha bajado a 26 millones me parece, con lo cual es muy difícil poder hacer nada. Llevamos décadas con la A32. Yo he dado los datos de la A32, de 50,7 a 26. De la A32, la mitad, y es una vía vertebradora de la provincia que lleva décadas, y con lo cual hablo de este gobierno y de otros que ha habido, décadas sin terminarse, pero este tampoco lo va a hacer ahora. La verdad es que complicado y nunca llueve a gusto de todo el mundo. Joaquín. Yo, en mi opinión, es, bueno... Bueno, tu partido forma parte del gobierno. Sí, evidentemente no tenemos el Ministerio de Hacienda, que es el que lleva el tema de los presupuestos, pero evidentemente formamos parte del gobierno y tenemos la corresponsabilidad positiva y negativa de lo que pueda ocurrir en esos presupuestos, ¿no? Yo digamos que desde el punto de vista social estamos moderadamente satisfechos, al menos desde Izquierda Unida en Jaén. La evaluación que hacen además los partidos políticos es que 6 de cada 10 euros de ese presupuesto van a ir para políticas sociales. Exactamente, desde el punto de vista social nos parece que son mejores presupuestos que en otros años, que en muchos años, o sea, tanto lo del año pasado como este, en ese sentido. Pero desde el punto de vista territorial, yo por lo menos de Izquierda Unida Jaén tampoco no estamos satisfechos, porque a Jaén siempre nos toca lo peor, ¿no? O sablazos importantes en inversiones, ¿no? Y creemos que Jaén debe tocarnos ya de una vez por todas que se nos dé la importancia que tenemos, no por la importancia que tenemos, sino por el atraso histórico que tenemos en inversiones durante toda la historia, ¿no? Exactamente, y quedamos bastante mal con otros territorios. Y eso, bueno, en ese sentido sí que ahora pues el trámite parlamentario todo esto lleva, pues nos lleva a otras organizaciones, a pactarlo con otras organizaciones políticas, como ha dicho antes Miguel, como de Cataluña, Euskadi, Valencia o Teruel, por ejemplo, no solamente de Cataluña, Euskadi, pero territorialmente además no tenemos la costumbre en España de que sí hay en otros territorios en Europa, sin ir más lejos, en los cuales muchos políticos, independientemente del partido político, defienden su territorio porque es el que les vota, ¿no? Realmente, los diputados de Jaén son elegidos por la gente de Jaén. Y esa cultura no la tenemos aquí. Yo sí que lo echo de menos cuando veo injusticia en los presupuestos, que los puedo ver también en los de la Junta de Andalucía y en los del Congreso de Diputados, históricamente. Yo no sé por qué Jaén con la Junta, con el gobierno... No me refiero solo a este año, no se me refiero a este año, me refiero a cualquier año, porque este descontento territorial
te sirve para el argumentario te sirve para cualquier año desde 1999 hasta el día de hoy prácticamente, ¿no? Y ese atraso que siempre tiene Jaén. Y creo que a los que hacemos política en nuestros ratos libres, o en el tiempo que podemos, debemos ser más interesados territorialmente también, muchas veces más exigentes en ese sentido, porque le hace falta a nuestra tierra, básicamente. Alfonso, fuera de Baeza. Eres de Baeza. Y bueno, la A32 es seguro una autovía que utiliza un montón. Casi todos los días. Dime que no estás satisfecho con lo que ha pasado con la A32. De momento, en principio no está aprobado. La A32. Lo fácil es el simplismo partidista. Vamos a ver, la A32 es un problema que arrastramos de hace mucho tiempo y es una responsabilidad compartida y colectiva. Yo me gustaría que todo el mundo tuviera esta honestidad a la hora de digo todo el mundo. Digo a la hora de reconocerlo. Por lo tanto, sacar aquí pecho o atribuir responsabilidades solo y únicamente, pues yo me responsabilizo como partido político, ¿no? En la medida que sea de inconveniencia. Además, el PSOE, aquí hay que hablar claro. Ha dicho, prefiero este año por la coyuntura que aquí hay que hablar claro aquí hay que hablar claro y yo personalmente conozco las negociaciones que se han tenido para trabajar este tema en los últimos tiempos. No te puedo hablar de anteriormente. A ver, el problema que tenemos en la provincia de Jaén en cuanto a la inversión es que en los últimos años, y eso es fundamentalmente una responsabilidad del Partido Popular, pero también del gobierno actual, porque es verdad que es muy poco tiempo, un año o dos, que ha sido lo que lleva este gobierno, con el COVID por medio, pero no vamos a echar aquí balones fuera. El problema está en que los proyectos que había se han quedado desfasados, sobre todo en el ámbito de la 32 y de carretera en general, de infraestructura. Por tanto, muchos de esos proyectos, y yo lo digo porque tengo conocimiento de causa, no me lo han contado, están en fase de reelaboración y evaluación para que puedan estar adecuados al momento actual de 2021. ¿Por qué? Porque había una dejación evidente en los últimos años de muchos de los proyectos en general. Por tanto, para poder financiar proyectos, tiene que haber proyectos adecuados al momento. Y eso pasa con la A32. Ahora bien, con la A32 es verdad que son 100.000 euros y además hay una programación plurianual para que esto, y un compromiso del Gobierno de España para que esto se ejecute. Y se ejecute en tiempo y forma. No. Continúa. No, te digo que sí que hay un compromiso económico, pero está muy chiquitillo. Lo que sí es una buena noticia para y en este caso, vamos, la ejecución del Partido Popular cuando gobernaba Miguel era, pues no en el 16-17, no sé si era de un 10% en la 32. Por tanto, es decir, que creo que aquí hace falta tener un poco de responsabilidad y de hacerse uno corresponsable de todo. Y entonces, pero te digo, antes tenía alguna cosita que decirte y no te la he dicho por respetar tu turno, ¿no? Y luego una muy buena noticia para Baeza, el tema de la academia, que aparece una programación de inversión de 2,7 millones de euros, ¿no? Es decir, desde que están los gobiernos socialistas de nuevo con Unidas Podemos, en Baeza a los guardias civiles y a la academia le va bien, cada año hay más guardias civiles y todo eso redunda en beneficio de Baeza. Sí, el incremento que había en las plazas de empleo público es abismal y es evidente y la congelación que había con los gobiernos de Rajoy no existe hoy en día. Por tanto, es una buena noticia para Baeza. Dicho eso, hay que ser exigente y defender a Jaén. ¿Se me enlace 100.000 euros, Alfonso? Es que la programación, es que lo que estaba diciendo antes, es decir, es que ha habido tanto tiempo de dejadez que habrá que hacerlo y adecuarlo. Que además y que sea correcto, porque además hubo una variación de criterios. Esos 100.000 euros son para la redacción de estudio del proyecto. Claro, porque el momento en el que se encuentra eso, tras la dejadez del año 2011, con toda la pandemia, una década, una administración seria no puede hacer eso de cualquier forma. Y ojo, no estoy diciendo que sea solo y únicamente responsabilidad del PP, que es verdad que ha sido el que ha estado más años en el gobierno en la última década. Es una responsabilidad compartida, pero ojo, vamos a decirlo honestamente, ¿no? Eso siempre pasa, pagan el pato la ciudadanía, porque tenemos tanta ganas de que se acabe esa autovía, pasa como con la del Olivar. Pues claro. Es que yo creo que en la del Olivar nos faltó tirar cohetes, y en esta yo creo que vamos a hacer lo mismo. Lo que pasa es que estamos hablando de honestidad y yo creo que nosotros tenemos que ser los primeros en ser honestos, por lo menos, a la hora de hablar y decir las cosas como tienen que ser. El PP también tiene su parte. No, el PP no. ¿Cuándo ha gobernado? Tampoco. Porque la A32 ha pasado por mucho gobierno. Creo que Encarna acaba de dar en la tecla. Cuando ha gobernado, por 3. Y cuando ha gobernado y no lo ha hecho bien, o los ciudadanos han estimado que no lo han hecho bien, pues estamos en la oposición.
Y eso es la política, cuando lo haces bien gobiernas y cuando no lo haces bien te vas a la oposición. ¿Qué pasa? Que ahora llega el PSOE, tiene que hacer unos presupuestos. Y esos presupuestos, para un proyecto de un enlace o semienlace con la ciudad de Baeza, que es una cosa mínima, aquí en Alfonso nos dice que no, que esto hay que volver a readaptarlo. Esto es una cosa que en meses se hace. No, Alfonso. No, digo tu opinión, la opinión que tú has emitido. No es una opinión, es que no es cuestión técnica, es que no es una opinión mía. Bueno, eso es un proyecto que se hace en 2 días, Alfonso. Eso es un proyecto que se hace en 2 días. Hace poco salió la alcaldesa de Baeza, Claro. que estaba de enhorabuena porque ese proyecto se iba a terminar este año. Y las obras iban a comenzar inminentes. Con estos presupuestos que nosotros acabamos de ver, esas obras como mínimo hasta el año 2024 no sabemos de qué van a ir. Como mínimo. Entonces, está muy bien, Alfonso, que intentes maquillar la realidad. Está muy bien, Alfonso, que intentes describir esta situación con buenas palabras. Pero la realidad es la que es. Nuevamente, Jaén como provincia y Baeza como pueblo ha sido ninguneado en unos presupuestos. Y cuando digo nuevamente, incluyo también, y le doy la razón a Joaquín aquí, en algunos gobiernos del Partido Popular, porque, por desgracia, Jaén, solo hay que ver dónde estamos. Vamos a reconocer que nunca o muy pocas veces hemos sido agraciados en unos presupuestos, y a mí no me importa reconocerlo. Me gustaría decir lo contrario. Pero es que ahora que gobernéis vosotros, hay que volver a decirlo, pero con más sañón, porque es que la reducción es hasta la mitad. Ni más ni menos. No es que nos hayan quitado un poco, es que es la mitad. Que ya es difícil, ¿eh? Y ya que me la has puesto a voto hablando del PP, pues mira qué ha hecho el PP en la Junta de Andalucía. ¿Qué ha hecho con Baeza la Junta de Andalucía? En menos de 2 años, la entrada por la autovía del Olivar ya la tenemos terminada. Una realidad. En menos de 2 años. Eso es una realidad. Todo. Eso es una realidad. En Herencia. cambio, el semienlace, porque hombre, yo, por suerte o por desgracia, ya llevo un tiempo en la política municipal. Y llevo ya unos años que soy concejal del Ayuntamiento de Baeza. Y siempre teníamos el dime y direte entre el semienlace de la A32, que dependía del gobierno de España, de Mariano Rajoy, por aquel entonces, y la entrada de la autovía del Olivar, que dependía de la Junta de Andalucía, en ese caso en manos del PSOE. Y siempre uno y otro partido a nivel local nos tirábamos pullas para ver si conseguíamos que los otros nos lo hicieran. Bueno, pues ha pasado el tiempo y ¿qué ha pasado? Han cambiado los gobiernos en una y en otra administración y resulta que el gobierno que depende de la Junta de Andalucía ha cumplido con Baeza y que el gobierno que depende de España, en este caso del PSOE, no ha cumplido. ¿Cómo estaba el estado de la autovía del Olivar? ¿Cómo estaba y cómo estaba la programación de Pues un y otro? El enlace era un desastre y está precisamente para como está ahora mismo. Y lo otro, os lo encontraste como muchas de las inversiones, como muchos de los centros de salud que habéis inaugurado y nadie se puede creer que administrativamente, nadie que conozca la administración sabe que tú lo puedes hacer en cuestión de 2 años. ¿Eso sabes que es mentira? Alfonso, un enlace de esas características se puede hacer en 2 años perfectamente. Y el proyecto que había presentado y que había aprobado por aquel entonces, que fue cuando llegó la moción de censura que echó a Rajoy del gobierno, se podía haber ejecutado con algún pequeño cambio que se puede hacer en poco tiempo, pero tal cual, es que han pasado 2 años de aquel proyecto. No entiendo por qué tenéis que cambiarlo entero, no lo entiendo. Bueno, perdonadme que queremos escuchar también a Josefina y a Joaquín. Josefina. En este tema de la A32. Bueno, yo creo que lo que he dicho antes, que a mí me parece que yo entiendo lo que dice Alfonso, pero entiendo que ya lleva un tiempo este gobierno como para haber agilizado esos trámites, esos estudios y todo eso que tuvieran que hacer. Han tenido tiempo de sobra. Han tenido tiempo de sobra. Con el gobierno de la Junta de Claro, cuando tú España, acabas de entrar. Había una pandemia también Claro, por medio. había una pandemia, pero había una pandemia donde hemos estado teletrabajando y si es cuestión de arreglar informes y proyectos se puede hacer perfectamente. Entonces, si el gobierno hubiera salido hace 2 meses, yo entiendo que es que hoy hay que cambiar los informes. Bueno, pues vamos a esperar a los técnicos, pero ha pasado tiempo de sobra como para que eso se hubiera hecho y por lo menos se hubiera mantenido, se hubiera debido aumentar, pero por lo menos mantener la misma, pero es que se ha bajado a la mitad. Se ha reducido a la mitad la inversión en la A32 y yo entiendo que esta justificación se puede ir modificando, pero habrá partes que sí se pudieran hacer y se tenía que haber invertido dinero, se tenía que haber metido dinero y ir avanzando, porque ya, y lo he dicho antes, esto viene de décadas, no es de ahora. Entonces, bueno, algo en lo que yo entiendo que se podía haber hecho mucho más para Jaén. Y como siempre por los presupuestos, Jaén, es verdad que lo habéis dicho todos, incluido Joaquín, que creo que le honra lo que has dicho. Además estoy muy de acuerdo contigo en que
Por desgracia, en Jaén hemos adolecido de políticos que defiendan a su territorio. Muchas veces se han sometido más a las consignas de su partido, a la disciplina del partido, que a los intereses de los votantes, de quien lo han puesto donde están. Eso les pasa a la mayoría. Totalmente. A la mayoría. A la mayoría. Sí, no vamos a salvar a ninguno. Hablamos de Jaén porque estamos en Vamos a Jaén, salvar a pero... ninguno. Joaquín. Claro. Y además no solamente de Jaén, evidentemente. Totalmente. No tenemos esa cultura en España, ¿no? De No, es defender el territorio. De todas formas, las políticas sociales de un presupuesto afectan a la ciudadanía de Jaén, especialmente cuando hablamos de una provincia con bastantes problemas sociales y con bastantes diferencias sociales y con pobreza y con pobreza infantil, o sea que en ese sentido estamos también en cabeza. Estamos hablando de infraestructura, pero estamos hablando de carreteras. Pero agárrate como hablemos de trenes, ¿eh? Como hablamos de trenes, sí que con los trenes, por ejemplo, sí que llevamos décadas que cada año menos trenes, y también Tú planteate ya a Madrid, que cuando yo era joven iba a Madrid, venía además, nada que ver con ahora, ¿eh? Nunca nos hemos levantado en ese sentido, o sea, nunca había una movilización fuerte así en ese sentido de nadie. Jaén es que somos muy tranquilicos. Y los trenes nos lo han ido quitando poco a poco. Bueno, no solamente el caso de que te quitan los trenes, sino lo que tarda un tren. O sea, de Jaén, yo no sé cómo puede tardar tanto un tren desde Jaén hasta Despeñaperro. O sea, es que es lentísimo, es que te adelantan ciclistas. Es que es una cosa... Porque los trenes que han quedado no son trenes de última generación. Pasa de Despeñaperro y el tren va a una velocidad bastante digna, que decía, bueno, esto si arreglásemos este tramo, pues no estaba mal, pero vamos, sí, a mí me ha tocado alguna vez y la última fue en una reunión del Congreso de los Diputados que me mandó Francis Damas porque no podía acudir él. Una reunión con Diego Cañamero tarde. Y el día fue horrible. El día fue después de las 8 o 9 horas de tren entre la ida y la vuelta, vamos, aquello fue tremendo. Pero bueno, lo que estábamos diciendo, también redundan los presupuestos, si a nivel social no estamos bien, que los presupuestos estén socialmente bastante bien, que sean bastante positivos, socialmente positivos, a la gente de Jaén, evidentemente, eso sí va a ser positivo en ese sentido. Por eso decía que moderadamente satisfecho. Con el tema de la infraestructura y todo esto, pues ya uno casi se rinde muchas veces en ese sentido, porque va año tras año. Yo, por ejemplo, voy mucho a la Sierra de Segura, año tras año, ver las obras de la autovía, y que poco avanza esto, otra vez, y todavía están por aquí, y poder ver que poco... Bueno, ya por lo menos... tuvo que ir mi compañero a hacer papeleo también a la Sierra Segura y demás, y cuando volvió dice... ¿Cuándo va a estar esto terminado? Sí. Pero es que además ya se ha entrado, a raíz de los presupuestos generales del Estado, se ha entrado también en un cruce de acusaciones, de recriminaciones, porque, fijaros, hablando de trenes y hablando del corredor del Mediterráneo y demás, pues el Partido Popular le recrimina al Partido Socialista que pocas inversiones, que muy poco, que Madrid, Jaén, que solamente 2,6 mil millones para el tema de ferrocarriles y demás. Pero, claro, el PSOE ya salió también a la palestra y le estaba recriminando también al PP, que dice que el puerto seco de Linares, ese eje que va a ser, bueno, pues un triángulo logístico, Linares, Bailén, Andújar y demás, tampoco hacéis nada, porque os quejáis tanto de lo que hacemos nosotros y vosotros tampoco lo hacéis. Y al final es lo que hablábamos, que al final es un cruce de recriminación y lo que queremos es el puerto seco, A32 y tener trenes. Yo lo que quiero ver es a gente del PP negociando, del PP y de todos los partidos políticos, negociando con el gobierno, o por lo menos intentándolo. Y no hablarlo, hacerlo. Como en Andalucía, el PSOE, que tiene menos motivos para apoyar al PP porque fue la fuerza más votada, y el PP no fue la fuerza más votada en el conjunto del país, pues allá estaban negociando hasta última hora de la noche, en serio, para que los presupuestos de Andalucía no dependan de la extrema derecha. Entonces, de la misma forma, creo que sería bueno que por lo menos se estudiaran. No. Además quien daba la información era Isabel Morillo, que una periodista de reconocido prestigio en Andalucía, y hablaba con fuentes serias. Y vamos en serio porque no queremos que el presupuesto, no porque siendo la fuerza más votada, no porque el PP se lo merezca, pero se lo merecen los andaluces. Entonces creo que por lo menos el intento hay que hacerlo, y ese es el principio de todo. Bueno, vamos a cambiar de tema porque te quiero preguntar, si hablamos de los presupuestos, es que como sigamos hablando de presupuestos para Jaén, podemos hablar de riesgos, que vamos a hablar enseguida y demás, pero quiero hacer un breve inciso porque
evidentemente, y dentro de lo que es ya política pura y dura, no de cara a la ciudadanía, sino de partido político, había un evento importante a nivel del PSOE, que es ese 40 Congreso Federal que se ha celebrado y en el que, bueno, pues Jaén ha salido bien para con respecto a los representantes que hay en esa ejecutiva federal. Juanfran Serrano, de Besmari también Felipe Sicilia, que bueno, que es portavoz. Juanfran además va a estar al frente del Pacto de Toledo y de Inclusión Social. Y bueno, pues se ha reforzado la presencia andaluza y Jaén con dos bazas importantes, o sea que muy bien, ¿no? Sí, en el Partido Socialista de Andalucía hemos hecho una apuesta para que en el conjunto del país del partido, pues Andalucía tenga una muy buena representación. De hecho, 9 de los 42 representantes de la Ejecutiva son andaluces y eso es un buen comienzo. Eso no asegura nada, pero eso es un muy buen comienzo. Y por parte de la provincia de Jaén, ¿qué te voy a decir? Es decir, alguien como Felipe Sicilia, que le ponga acento de Jaén y le ponga voz, ¿no? al nuevo momento del partido, y el trabajo de Juanfran, que es intachable, ¿no? con su edad. Creo que es una muy buena noticia para Jaén, y eso tiene que ser un primer paso, y un segundo paso tiene que ser materializarlo en que el partido a nivel nacional tenga esa sensibilidad, que vengan cosas a Jaén. Y se nota cuando ayer decía en el Senado, el presidente del gobierno se comprometía de nuevo, ya lo hizo hace un mes aquí en un acto interno de partido, pero lo hizo en el Senado, se comprometía a que Jaén se conforme en esa área logística por nuestra situación geoestratégica para facilitar las inversiones en la provincia. Creo que tenemos que, además, lo que decía antes yo, trabajar mucho en los proyectos de todas las administraciones, cada uno los que les correspondan. Y bueno, el Congreso fue, desde el punto de vista programático e ideológico, creo que fue un congreso muy bonito. La verdad que yo he vivido 3 congresos federales, este es el tercero que vivo, y fue un congreso desde el punto de vista de la dinámica. Fue un congreso, como decía vuestra anterior líder andaluza y demás, un congreso donde se cosieron las costuras. Se cosieron las costuras, sí, esa es una de las lecturas. Lo que pasa es que ya las costuras están cosidas desde hace mucho tiempo, entonces quizá a lo mejor... No, pero quizá a lo mejor lo que estamos desde dentro no lo vimos así, porque eso ya se cosió hace tiempo, ¿no? Pero sí fue un relanzamiento y sobre todo fue una puesta en valor cuando estuvo Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero, toda la obra socialista en España, ¿no? Entonces, por tanto, creo que fue un muy buen impulso. Y nada, con muchísimas ganas de que... Bueno, hay algunos abrazos más efusivos que otros, las cosas como son. Pero en fin, vamos. Algunos abrazos más efusivos que otros, porque Felipe González y Pedro Sánchez, el abrazo fue abrazo. Pero efusivo no, Alfonso. Yo me quedo con lo que dijeron cada uno. Lo que sí es verdad es que ha bajado mucho en tema de edad, ha bajado 10 años, ahora la media está en 47 años. Sí, y además hay un 60% de mujeres, o sea, eso es... Sí, hay una apuesta, eso es innegable, o sea, una apuesta clara por las mujeres. Bueno, cuanto más representantes haya en todos los partidos políticos, ejecutiva federal, a nivel nacional de esta tierra, a ver si vamos repelando algo, ¿no, Miguel? Bueno, yo como un evento de un partido, pues obviamente lo respeta, y si ellos están contentos, pues... No, y cuanto más gente haya dejado en todos lados, mejor. Me alegro por vosotros si habéis tenido un buen fin de semana los que habéis asistido a aquello, ¿no? Pero bueno, el peso de Jaén, el movimiento se demuestra andando, que se suele decir. El peso de Jaén, desde luego, en estos presupuestos ya vemos cuál es. Bueno, contento seguro que por lo menos un poquillo sí con lo que se va a invertir en la Academia de la Guardia Civil. No, tampoco. Esos 2,7 millones. Tampoco. Hombre, es una buena noticia, pero en fin, la inversión en la Academia de la Guardia Civil es una cosa habitual, es una instalación de reconocido prestigio que atrae a miles y miles de personas todos los años que pasan por ahí, y es algo que habitualmente suele... Por cierto, 3,9 millones para el centro penitenciario de Jaén, 3,9 millones. De todas formas, volviendo al Congreso, sí que me llama la atención ahora un poco el ara que se envuelve ahora el PSOE de socialdemócrata, ¿no? Como que quiere volver ahora un poco a su versión más centrada. Y la verdad que resulta un poco de creer cuando uno ve pues sus socios de gobierno, y no solo sus socios de gobierno, sino a quienes necesitan para ir sacando adelante distintos proyectos, ¿no? Volvemos a recordar que este gobierno, pues para llevar adelante su idea, sus proyectos... Sí, por alusiones, o sea, por alusiones me están levantando ya la mano. Y demás, pues necesita de Bildu, necesita de independentistas, y bueno, pues demás partidos de estas características que ya sabemos, dicho por ellos mismos, que no quieren el bien de España. Ay, Miguel, que siempre estáis los mismos, vosotros con eso y ellos con lo de Vox, siempre estáis en las mismas. No, pero un apunte y ya está. Es que esto es muy sencillo. Nosotros en el 2016 ganó el PP 2 veces, se facilitó el gobierno de Rajoy.
En el 2019 el PSOE ganó 2 veces y el PP se negó. Entonces, ¿Que lo facilitó Pedro Sánchez? Déjame hablar, Miguel. Pero si no estamos pero Pedro Sánchez lo pero no facilitó. podemos estar como si estuviéramos en Navarra de un bar. Hay que estar serios. Yo te estoy diciendo otros datos objetivos. El PP actuó de forma diferente. Entonces, la gobernabilidad del país, el país está por encima de todo. Luego, si el PP se atiene de su responsabilidad patriótica de pactar, habrá que gobernar el país. O lo dejamos sin gobernar. ¿O es que eso es lo que interesa al PP? Por alusiones. Sí, bueno, primero Enseguida contigo. los congresos de unidad a una sola candidatura y tal, las cosas como son, suelen ser aburridos. Yo entiendo que de cara a la galería, Hay muchos, ¿no? he estado en muchos, y algunos los por lo menos. congresos que son de lista unitaria, en el que bueno se da una imagen de unidad y tal, son aburridos. Los congresos interesantes son los que son a cuchillo, que como lo decimos en el argot político, Es del ¿no? Partido Comunista. pero generalmente Bueno, vosotros habéis tenido congresos movidos, ¿eh? Sí, pero bueno, pero si- Más que nosotros, si- más que No, nosotros. pero me refiero que la cultura de la De la cuchillo. no, de cuchillo no, hombre, del Nah, debate es una forma de hablar, evidentemente. y de la confrontación de ideas, en los partidos de izquierda aparece más, y en los partidos de derecha pues aparece Bueno, menos lo ideológico. el PP también tuvo el último No, la confrontación. total pero no, cuchillo, ¿no? no sé si es tan ideológica o es por otros motivos, ¿no? Pero que la confrontación, pero bueno. Sí, bueno, ha podido ser más disciplinada en ese sentido, que yo no entiendo eso como una disciplina tampoco, pues si hay diferentes formas de entender Claro. un partido político, pues se tiene que visualizar y no pasa absolutamente nada. Creo que eso demuestra también vida. Cuando un partido tiene una confrontación también interna, es porque ese partido está vivo. Yo eso es lo que siempre he pensado. Y con respecto a los socios de gobierno, bueno, lo lógico es que un partido como el PSOE, que dice que es de izquierda y que es socialdemócrata, pues tenga unos acuerdos de gobierno con partidos de izquierda. Y lo que no es tan normal fue en los años 90, cuando en lugar de elegir a Izquierda Unida eligió a Convergencia y Unión al PNV. Eso sí que fue anormal e ilógico, como hizo Aznar luego la siguiente legislatura. Es que sí fue más lógico. Los mismos socios tuvo a Pujol y a Ana Por Sagasti. cierto, que hablando de Aznar y del PSOE, hoy, no sé si habíais estado viendo la televisión y demás, yo hoy he visto más de la que habitualmente veo, ya sabéis que con la pierna, con mi pierna, con la escayola y demás, estoy bastante más tiempo en mi casa y he estado viendo, y es increíble, 10 años de la desaparición de ETA, y han puesto declaraciones, tanto del PSOE, de Zapatero, como de Aznar y demás. Y es impresionante cuando escuchas las declaraciones de hoy en día de ambos partidos políticos y te retrotraes de años atrás o te retrotraes a cuando gobernaba Aznar, porque ahora mismo escuchas hablar, por ejemplo, a Pablo Casado o escuchas hablar a Pedro Sánchez y demás, y en muchos momentos que hacen declaraciones no se acuerdan de lo que sus líderes en el momento aquel dijeron. Y es impresionante, es que alucina. Pues yo creo que pasa lo mismo con este tema. Se hablaba catalán en la intimidad también en aquella época, o sea que eran otros tiempos y lógicos también. En aquella época a mí me parece totalmente lógico que Aznar gobernase con el PNV, con Convergencia y Unión, cuando no tiene mayoría absoluta. A ver, no va a gobernar con Izquierda Unida. Eso es de entender. Y también había que tener concesiones territoriales, que son cosas también que es lógico y que forma parte en el momento donde se la- estaba matando además, o sea que... Sí, bueno, y en aquella época tuvo, como todos los conflictos políticos que hay, tuvo sus épocas también de intentos de arreglar el tema, de negociaciones. Había muchas negociaciones, las Sí, que sí, por ambos conocemos partidos, y las además. que no Por ambos conocemos partidos. seguramente, Aznar lo llegó, entre una banda armada y un gobierno, seguro. Aznar llegó a llamar a la ETA Movimiento de Liberación No, y Nacional. además dijo o sea que había que ser generosos también Y si la vio en queríamos todos acabar los con la sitios. violencia. Claro. Si vemos, por ejemplo, Y ese momento era que dejaran yo de estudié un matar. poco el tema de Colombia, por ejemplo, el proceso de paz con la FARC, y había muchísimos intentos de llegar a la paz. Y aquello era un conflicto mucho más gordo que el de ETA en ese sentido, aquello era un Estado dentro del Estado, la que tenía carreteras, que tenía hospitales, que tenía... La FARC no era una banda armada, era un Estado dentro del Estado totalmente. Absolutamente. Y evidentemente había en todos los procesos así, hay unos procesos de negociación, los que se saben y los que no se saben. Y en algunos se pidieron incluso, en uno de los últimos se pidió el presidente del gobierno, creo que fue Zapatero, ¿no?, que pidió permiso al Congreso para llegar incluso a tener ese diálogo. Pero sin permiso también la había muchísimas veces, vamos. Uy, por todas partes, Y es todos los lógico, gobiernos, además. seguro. Y es Faltaría lógico, más. En fin, no. ¿De qué te hablo? Con De respecto todo a lo hemos cual- hablado a cualquier tema de los que, porque al final no hemos A ver, saltado de uno a otro. Yo quería, antes porque habéis hablado de la parte social de los presupuestos, está muy bien que se ayude a los jóvenes con el alquiler, pero estaría mucho mejor ayudar a las empresas para que esos jóvenes tuvieran mejores sueldos y no necesitaran ayuda de alquiler.
por ejemplo, se me ocurre que sería una posibilidad, a lo mejor el subir los impuestos, el subir los autónomos, porque por suerte o por desgracia todos no podemos ser funcionarios. Ahora es lo que quiere ser todo el mundo, es ser funcionario, pero en un país donde todos seamos funcionarios difícilmente va a poder funcionar. Entonces, luego estamos los autónomos, está pues, la gente del campo, hay otra serie de actividades que somos autónomos, que aportamos mucho al país y que también necesitamos ayuda porque también hemos sufrido el COVID. Entonces, creo que está muy bien ayudar a los jóvenes, pero también ayudar a que las empresas puedan dar mejores sueldos. Y entonces, a lo mejor es con rebajas fiscales, hay muchas medidas que se pueden tomar para... Ya que se modernicen, se digitalicen. Muchas cosas que se pueden hacer. Tú has hablado que se quiere, en los presupuestos, de la empleabilidad. ¿Cómo se tiene eso pensado hacer? ¿Cómo se va a facilitar la empleabilidad para los jóvenes? Vale, hay la mitad de los recursos destinados a juventud, más de la mitad, van destinados a promover la empleabilidad a través de la digitalización y la ayuda, la ayuda a las pymes es una realidad. No sé si se han destinado 9,8 millones de euros. 9 de cada 10 de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia van destinados... 213 concretamente, van a digitalización y 100 a planes de sostenibilidad. No te quiero interrumpir cuando lo has dicho, pero, hombre, las pymes y sobre todo con los ceses de actividad, primero cuando la situación más complicada y ahora después, a través de la digitalización, la ayuda a la digitalización, a la empleabilidad de los jóvenes, yo creo que es una gran inversión la que ha hecho el Gobierno de España para sostener al tejido empresarial. Probablemente nunca es suficiente, pero, hombre, ha habido una inversión que no se ha dado en toda la historia. No te sé precisar ahora mismo la cifra. Vamos a ver, había una inserción laboral de una la gente situación joven de los 12.550. Claro. No, eso sí, 7.000. Me refiero a las ayudas destinadas, como decía... Para inserción laboral, concretamente, van 7.000 millones. Eso, pero me refiero que la destinada a las empresas para la recuperación de la crisis, creo que eran 9.000 millones. Pero eso fue cuando el COVID. Sí, pero yo te quiero decir, para facilitar la contratación para... 7.000 millones, más de la mitad de los fondos destinados en materia de juventud. Por eso, a ver cómo llega la empresa y de qué manera. La proporción que va destinada al alquiler es mucho menor cuando más de la mitad de los recursos que te estoy diciendo van a la empleabilidad. Creo que son dos cosas, son las dos patas de los jóvenes. Los jóvenes necesitamos... Es fundamental. Necesitamos una emancipación vital, económica y, por tanto, que fundamentalmente económica para que nos permita poder independizarnos, ¿no? Y trabajo. Empleo y trabajo. Claro, o sea, empleo y casa. Tu jefe tenga que pagar más impuestos, más luz, pagar por la autovía, por una serie de cosas. El último Consejo de Ministros del lunes, perdóname. No, sí. Una buena parte Perdón, tengo aquí la cifra que le he encontrado, 8.500 millones para pymes. Para pymes. Una buena parte de las cargas que hasta ahora está sufriendo la factura estamos sufriendo los ciudadanos. No te sé precisar exactamente en qué apartado concreto iba, pero va destinado a hacer medidas dentro del alcance del gobierno a reducir la carga que recibimos los ciudadanos con esta subida de la luz. Seguro que hay que trabajar muchísimo, pero se van dando medidas, la reducción del IVA. No sé, Joaquín, si le puede echar una mano, un cable con esto. Es que ha subido la luz. La luz es que ha subido. Quiero decir, estas medidas están bien, está bien que se intenten tomar medidas, pero son totalmente insuficientes. Pero sí que esto no es una batalla que se pueda solucionar en un Consejo de Ministros de un día. Alfonso, pero hay mucha gente que en su casa lo está pasando mal, que tú lo has comentado y es verdad. Claro. Muchísima gente. Y la empresa sufre también los gastos. Hay empresas que están cerrando. Claro. Que están cerrando porque no pueden. Cerrando me refiero a parar la actividad porque ahora mismo no puede. Hay que reconocer no es rentable. Entonces, que a día de hoy, aunque tú a un joven le des una ayuda para un alquiler, si su empresa cierra porque no puede sostenerse, es difícil que esté ayudando a la empleabilidad. Yo invito a pensar a que me digáis alguna inversión superior a los 8.500 millones de euros que han ido a las pymes de otro gobierno anterior. Yo te voy a decir otra dime cosa. Dime uno. No una inversión, tampoco ha habido un COVID pero antes. si, por ejemplo, reducimos impuestos, pues claro, a lo mejor la bajada de es más impuestos es fácil fundamental. O nacionalizamos las eléctricas. El debate de los impuestos... Otra inversión interesante. Escuchadme, dejo sobre la mesa lo de reducir los impuestos, bajar los impuestos, que es la propuesta del gobierno andaluz, bajar los impuestos, y dejo también encima de la mesa la nacionalización de las eléctricas, que la está planteando también Joaquín aquí, que no lo estaba oyendo porque estaba metido en
el sí lo he debate, oído, yo sí lo he pero la dejo sobre la mesa. Vamos a descansar unos minutillos, nos vamos a publicidad y volvemos en nada, muy pocos minutos. En este tiempo hay que darle también vida al tejido comercial, a las empresas más cercanas, Más todavía. así que vamos a darle vidilla, no desconecten. Escuchen, vean, son empresas de nuestra comarca, empresas de nuestro territorio que necesitan del apoyo de todos y de todas. Así que unos minutos de publicidad con ella y volvemos enseguida. Hasta ahora. Pues nos pillan todos ustedes aquí debatiendo porque nosotros mientras ustedes estaban viendo esos consejos publicitarios, la verdad, pues hemos seguido aquí debatiendo de riego, de la importancia de los riegos, bueno, pues en nuestra provincia que vamos a decir de los riegos y la falta que hace, bueno, Ahora pues tocaremos esas el tema. conducciones en la presa de Sila. Esperemos dejar encima de la mesa dos temas importantes. Así que, bueno, pues retomando el tema de la bajada de impuestos, que es la palabra. Sí, Miguel. mira, pues, yo creo que con el tiempo, ¿verdad? Y sobre todo con los hechos, hay dos modelos de gestión, lo que propone la izquierda, capitalizado por el PSOE, y lo que propone la derecha, centro-derecha, como nos decimos nosotros mismos, que capitalizado en este caso por el PP, ¿no? Ya vemos lo que pasa en un lado con los impuestos, lo estamos viendo a diario. La última noticia que tenemos, lo hemos dicho antes, el tema de las autovías, lo cual me parece un auténtico disparate que tengamos que pagar por utilizar las carreteras. Y vemos lo que está pasando en el otro lado, donde gobierna el PP, Unido de Ciudadanos, dicho sea de paso, que es la bajada de impuestos. Entonces, cuando estamos hablando de aquí de, bueno, ayuda a los jóvenes, el cheque cultural, fenomenal, ayuda a no sé quién de no sé cuánto dinero, fenomenal, ayuda al alquiler, fenomenal. ¿Quién se niega a ayuda de este tipo? Yo creo que nadie. Nadie. Yo creo que nadie. Y más que harían falta, pues ojalá, si yo sería el primero y que el salario mínimo en vez de 900 y pico, pues fuera 1500. Pues claro que sí. Pero claro, todo esto, ¿de dónde sale? Todo esto, ¿quién lo paga? Porque ya llega un momento que hay que reconocer que los impuestos que pagamos los españoles son una barbaridad. Y esto hay que ponerle ya el cascabel al gato de alguna manera. Y hay que empezar a reducir impuestos, porque esto ya hay gente que cuando monta un negocio o tiene un negocio en marcha, está hasta aquí. Está hasta aquí. Y cualquier impuesto nuevo lo sube hasta aquí. Y estamos viendo que, por ejemplo, el recibo de la luz, del que estamos hablando, bueno, no quiero recordar lo que decía Pedro Sánchez cuando subió un 8% el recibo de la luz y gobernaba Rajoy. Ahí están sus declaraciones y bueno, supongo que a día de hoy la gente por redes sociales y demás lo habrá visto, pero lo ponía a parir. Ahora que ha subido un 200% la luz, ha subido 8 veces más, ¿eh? Y vemos las medidas que está tomando Pedro Sánchez, cuando la gran mayoría de lo que pagamos sobre la luz es impuestos. Creo que el 60%. Que es tan fácil como me bajar parece. impuestos. Es el Consejo de Ministros. Sé que eso le cuesta mucho a la izquierda. Bueno, pero ahí tenemos una solución de un día para otro. Fíjate qué fácil. Con respecto, porque también la he dejado sobre la mesa, la nacionalización de las eléctricas. Yo no me abro a que tengamos un debate, no yo, que no entiendo del asunto, pero un debate técnico sobre si las eléctricas deben estar en manos nacionales, perfecto. Si ese debate es fructífero y es beneficioso, yo no tengo problema en que las eléctricas sean nacionales. Yo no tengo medios ni conocimientos para decidir si eso está mejor en manos privadas o en públicas. Sí que tenemos el ejemplo de que lo público, en muchos casos, no en todos, digamos que se sobredimensiona. Y quizás en lo privado, porque se trabaja de otra manera, los resultados suelen ser más positivos. Pero repito, creo que sobre esto, como con otras cosas, como para ser, por ejemplo, con las centrales nucleares y demás, lo ideal sería un debate técnico, con técnicos, no con, me pongo yo de ejemplo, personas que no entendemos sobre el asunto, que realmente digan si es mejor una cosa o la contraria. Lo demás, pues creo que estamos hablando por Yo ahora. sobre eso que estás tú diciendo me planteo una cosa. Si las eléctricas fueran públicas, como plantea Joaquín, ¿los impuestos se bajarían? Porque en realidad lo que más grava ahora mismo a la luz es los impuestos.
Si los impuestos no se bajarían, seguiríamos pagando lo mismo, sea público o sea privado, porque el gobierno ahora mismo tiene la potestad de bajar los impuestos y no lo está haciendo, aunque sea privada. Quiero decir, tú pones en una balanza los beneficios de las eléctricas con los impuestos y es mucho más grande los impuestos. Vamos a ver. Si Pero estando bajarlo, aunque sea público, temporalmente lo ha hecho. efectivamente. Empresas, países que tienen empresas públicas de electricidad, podemos poner como ejemplo Italia, Francia, Alemania, Polonia, 13 en la Unión Europea, o Suiza, que no es de la Unión Europea, como un país europeo. Por poner esos ejemplos. Pero, Joaquín, ¿me permite un inciso nada de un segundo? Sí. Por ejemplo, Francia. Francia tira de centrales nucleares. Claro. Incluso nos compra a nosotros energía de centrales nucleares porque nosotros nos da como repelú gastarlo. Y Alemania Tira de carbón. no tiene centrales nucleares Pero tira de carbón. y tiene también una empresa pública. Pero tira de carbón. Ya. Cosa que nosotros lo Tire por tenemos. donde Bueno, tire. eso Que ya sí nosotros- que es un pecado hablar ni siquiera del carbón. Evidentemente tendremos que tener un debate en ese sentido también, Hombre. pero lo que no sé, vamos, bajo nuestro punto de vista, el tema de los impuestos, cuando depende de un lobby de poder tremendo como son las eléctricas a día de hoy, iba a emplear una palabra bastante más fuerte por los que son a día de voy a emplear ladrones, básicamente. Las empresas eléctricas en este país a día de hoy están compuestas por ladrones, básicamente. Cuando tú bajas un impuesto, al día siguiente se chupan ese impuesto. ¿Por qué ha pasado con el IVA? Porque el IVA se ha bajado del 21% al 10% y al día siguiente se comen eso en parte como parte del beneficio. Y se han quedado tan a gusto, se han quedado muy bien. Que está bien que se reconozca que la luz es algo bastante clave para cualquier persona y que debe tener un impuesto reducido de IVA. Fundamental. Pero que las empresas eléctricas llegan y cogen y al día siguiente te cogen ese beneficio, que lo han hecho, que no estamos hablando de que lo pueden hacer, que lo han hecho y con otros impuestos lo harían también, seguro. ¿Y cuál es la solución? Que sea público. Bajo nuestro punto de vista, cualquier cosa debe ser público. Es que eso es una patria. Joaquín, el Eso es un 60% país. de lo que pagamos en la factura de la luz son impuestos. Entonces, Eso lo tenemos que mirar. los lobbies, los ladrones y todo lo que tú quieras, lo serán, pero que un 60%, o sea, más de la mitad de lo que yo pago a final de mes de luz, es para impuestos pero para lo el que han gobierno. subido ha sido el precio de la luz, o ha Muy subido bien, el precio de de los acuerdo, impuestos. pero Porque si los está impuestos han subiendo, bajado si y está sigue subiendo la luz. si está subiendo y hay gente que lo está pasando mal y que ahora cuando llegue el invierno lo va a pasar mal, tendrá que hacer algo un gobierno que se defiende como, Pero se aparte propone bajar- como el pero defensor aparte de la... bajar el de los- impuesto y según Puede dicen a hacer, nivel europeo y demás, empezar bajar la luz, bajar la luz. nacionalizar la eléctrica. Si es que en este Bueno, país se privatizó todo lo nacionaliza que era la eléctrica. rentable. Genial. En este país se Nacionaliza la nacionalizó todo lo que era eléctrica. rentable. Del 40% que son beneficios de la eléctrica, hay una parte que son gastos de personal, de todo esto. Vamos a poner que queda un 20%, que no lo sé, estoy hablando por poner un ejemplo. Un 20% se queda en la eléctrica de beneficio. Cuando tú nacionalizas, quita un 20%. El recibo sigue costando la subida, el 80%, porque tú lo nacionalizas, que le has solucionado. Y no estoy en contra de nacionalizarlo, porque si eso es una solución, que se haga. Pero creo que el principal problema es los impuestos tan grandísimos con los que se grava la luz. Pero los impuestos no son, insisto, no son lo que está haciendo que el recibo de la luz suba a día de hoy. Vamos a ver. Te pongo un ejemplo, Si se han sube- bajado los impuestos No, no, de la perdona. luz. Si sube el Sí, principal, sí, sí, los sí, impuestos, sí, como sí. son una parte proporcional Claro. de lo que sube esto, si esto sube. Y como está un 60% es más. Sube esto. Han subido ¿Qué otras pasa? cosas, Que los al ingresos final. de las empresas se siguen quedando aquí. De pronto llega el empresario y dice: La empresa. me quedo en mi casa, me a gusto Pero- parado, me preparo una Bueno, oposición. y la familia. Y la ¿O ¿Cómo familia. me caliento, Alfonso? Yo creo que el tema de los impuestos es muy sencillo y además muy interesante, porque es una decisión política, ¿no? El tema de los impuestos es muy importante. Hombre, Y además, es la- eso hay una política no diferencia. y es la ¿eh? visión, es la visión de sociedad, hombre, y los impuestos es una decisión política, Sí, evidentemente. Sí, hay posturas muy Yo tengo tres modelo, opiniones, modelo, yo tengo tres Sí, puntos, modelo sí, pero no es tres una puntos decisión política. que abordar, yo creo que de presupuesto y son muy sencillos. ¿A quién hay que bajarle? A las clases trabajadoras y a las clases medias. ¿A quién hay que bajarle? A las pymes. Por tanto, Claro. ese es el primer elemento central. Segundo, y esto es un debate de valentía, no de cobardía en el tema de los impuestos. Porque si nosotros queremos tener un estado de bienestar sostenible en el tiempo de verdad y no manteniéndolo a parche con las ayudas que están viniendo excepcionales del Gobierno de España a la Junta de Andalucía y a todas las comunidades autónomas, ¿vale? Con la causa del COVID, no es sostenible un estado del bienestar que no tenga una recaudación de impuestos razonable. Los impuestos son necesarios para poder pagar el estado de bienestar. Ahora, ¿a quién hay que ayudar? A los más débiles, a las clases trabajadoras, a las clases medias y a las pymes. Por tanto, el debate hay que ser valiente, porque yo conozco mucha gente que me dice, no,
Yo quiero que se bajen los impuestos y una sanidad pública en condiciones, una educación pública en condiciones. Y eso no es sostenible, vamos, eso es sentido común. A lo mejor Eso gestionando... es sentido común. Gestionándolo bien. Mira, te voy a poner, perdona que te déjame, interrumpa. no, bueno, ahora déjame te... y luego en tu turno. Sí, sí. Entonces eso es muy importante. Porque al final, claro, a nadie le... A esta gente, o sea, a los responsables del PP, especialmente, pues no quieren quedar mal con nadie. Pero en el fondo hay que ser valiente y honesto. Y decir, bueno, sé que yo si hago una reducción de impuestos, y sobre todo, al PP, y en este caso lo siento mucho a Ciudadanos, que os toca gobernar con ellos, con el apoyo externo de la extrema derecha, ¿a quién le bajan los impuestos? El otro día salía que iban a ayudar a las familias que cobraban menos de 80.000 euros para promover, no sé si era el acceso a una beca académica, ¿no? ¿Qué quiénes se cobran 80.000 euros? ¿A quién le ayuda el PP cuando gobierna? Hasta 80. Hasta 80.000 euros, claro. Cuando yo pueda... 80 para abajo, evidentemente, que hay hombre, faltaría más que lo hicieran más que para los 80.000 euros. Puedes intervenir como Miguel, quiero decir que Por no, tanto- pero he turno, porque es intentado su turno hablar, de pero- palabra. ya. Solamente, Que no se puede atropellar. Claro. No me atropello. A ver, no te he atropellado, que si yo te atropello sales por la puerta. Te atropello yo a ti y sales que eres de Úbeda. No, Váyalo. Eso, que hay que interrumpir menos. Lo que digo es que al final, pues, claro, cuando uno beneficia a los que beneficia y a los que son, bueno, pues nada, pues uno se retrata. Entonces es insostenible decir que quieres, que te parece muy bien el bono cultural y la ayuda a la vivienda y luego realmente por tu hecho beneficia a quien beneficia. Entonces, cada uno tiene una... Y por lo tanto, vuelvo al principio de todo. Es una decisión política el tema de los impuestos. Es ayudar a los más vulnerables o ayudar a las clases con más enriquecidas. Y ya está. Y hay que ser valiente para decirlo, para que la gente vote con conciencia de lo que vota. Ya está. Tener en cuenta que estamos hablando de presupuesto, estamos hablando de un país en el que hay muchísimas personas mayores. Tú lo apuntabas al principio y al final no hemos entrado en el asunto y ahora entraremos en los riesgos, porque los riesgos quiero enlazarlos, bueno, pues con todo lo que está pasando con el tema de la paz y demás. Pero... ¿Puedo hacer una aportación? Sí, antes de que cambiemos de tema, sí. Por eso, porque es verdad que no me gusta interrumpir, pero No te pega. mis intervenciones son muy cortitas y las tuyas son muy largas, Alfonso. Eso también es verdad. No te pega. Dos cositas. Una, quien me conoce sabe que no soy yo especialmente Virulenta. aficionada, ¿no?, a un partido como Vox, porque a mí los extremos no me gustan, sea de derecha o de izquierda. Pero desde luego tener el apoyo de Vox no es tener el de Bildu o el de los independentistas. Yo sí tengo que elegir, mira, yo no me sentiría muy orgullosa de ¿Prefiere el ataque a los derechos fundamentales? Yo tener el pregunto, apoyo de te Bildu, pregunto, no, después Bildu de las no. declaraciones de hoy de Otegi, Pero bueno, sinceramente, a condenar la no lo- violencia. Yo no voy a defender a esa gente, porque esa gente, la ETA es distinto Bildu y la ETA, ¿vale? Pero aquí asesinaron a muchos compatriotas de toda la ideología y gente inocente. Y por Mucha, tanto, eso es una mucha. causa que no se debe hacer Por lo política, porque es tanto. miserable hacer política del asesinato Vale, de la es ETA. mi turno de hablar ahora. Ahora, quiero poner un ejemplo, porque tú has tirado la piedrecita de que el gobierno de los fondos europeos está dando a la Junta de Andalucía. Te voy a poner un ejemplo porque me toca. Hay un fondo, un dinero que viene de Europa para el 03. Y el gobierno de España está empeñado, porque ese dinero viene de una manera finalista, en que ese dinero se gaste en sacar a los niños de la guardería y meterlos en los colegios públicos. Y la Junta de Andalucía ha dicho que está defendiendo un sector que tiene un montón de trabajadores, que son las pymes, que además la mayoría son mujeres, en la guardería en 0-3 años, y está negociando y peleando porque quiere que ese dinero sea para la gratuidad del 0,3 en Andalucía, y el gobierno se niega Gestiona para porque empresas quiere que privadas. ese dinero sea para meter a los niños en los colegios públicos, para que desaparezca un sector donde hay Para que un desaparezca, montón de trabajadores. desaparezca. Eso es No, un... no bueno, conozco pero el tema, luego te pero- informas y verás cómo es así. Pero Porque aunque yo lo sea conozco así, porque es mi- razonable que el es su sistema trabajo. público sea articulado, vamos. No que esté en manos de, no sé. Pero bueno, no lo sé. No son centros conveniados. Los que estamos así sí, somos sí, centros sí. conveniados. Cumplimos Entiendo que te toda la afecte y- normativa, toda la ley y todo Claro. ¿sabes? Bueno, decía que vamos a hablar de riesgos y ustedes no lo saben, pero ya se lo adelanto. Además, contento y orgullosísimo, como decimos en mi pueblo, Panis. en esta mesa hay dos panis. Dos panis, dos agricultores. Agricultores, por cierto, que entre los muchos debates que hemos tenido también han hablado de fútbol en el partido, que lo sepan, que ni en el fútbol se ponen de acuerdo, la verdad. Pero Además
eso no me lo esperaba. Yo pensaba que Miguel era del Madrid y así me Bueno, pues Miguel es del Barça y tú del Madrid, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues decía que hay aquí dos agricultores jóvenes, una generación joven, qué buena falta hace el relevo generacional en el campo, la verdad que sí. Y decía que hablamos de riegos porque, bueno, pues se están quejando del sector, que en el tema de riegos, es verdad que están las cosas como están, hacen falta la infraestructura, por ejemplo, para nosotros, para la Sierra Segura y demás, de la presa de Siles, en Pozo Halcón, están tan bien como están y quieren más dinero para terminar esa tercera fase de los riegos, las conducciones y demás. Pero yo te decía que queríamos hablar de riegos porque quería entroncar precisamente con esa reciente declaración que se ha hecho a nivel institucional entre la Junta de Andalucía y las organizaciones agrarias para reivindicar un reparto equilibrado de la PAC. Miguel, y tú no es la primera vez que participas en un debate de agricultura aquí en esta mesa. Sí, mira, bueno, primero sobre riego, lo primero que pedimos y rezamos casi por ello es que llueva, que falta hace, Sí, eso es lo principal, y ese es el ABC del riego. Es decir, esto ya en ese aspecto está cogiendo un camino Parece que está la cosa oscuro. difícil, ¿eh? Está difícil y más difícil que se va a poner porque si sigue sin llover, si este año ya hemos regado poco, pues el año que viene seguramente regaremos menos que poco. Así que la situación en ese aspecto pinta mal. Pero bueno, seamos optimistas y pensamos que en un futuro Antonio Esteves, que viene a esta casa, nos dé buenas noticias el viernes. Y con respecto a la PAC, pues bueno, pues lo que tenemos sobre la mesa ahora mismo no nos gusta nada, absolutamente nada. Ya llevamos tiempo diciendo que este gobierno, en manos de Luis Planas, que es el ministro de Agricultura, que está cargando literalmente así contra, y especialmente la comarca de la Loma, que va a ser la gran perjudicada con esta nueva PAC. Por tanto, lo que han hecho las organizaciones agrarias de todo símbolo, pues no clasificarlas políticamente hablando, porque bueno, digamos que tienen diferentes maneras de pensar, que no siempre tiene que coincidir con la política, junto con la Junta de Andalucía en este caso, pues ha sido coincidir y ponerse de acuerdo, elaborar, como tú muy bien has dicho, una declaración institucional en la que esa PAC que se prevé no sea así, porque desde luego como sea así, tal cual nos la están pintando, el futuro es muy negro, pero muy, muy negro. Por tanto, como estamos todavía en negociaciones, vamos a intentar ser optimistas, aunque hay que reconocer que cuando hablamos de estas cosas y tenemos al PSOE de por medio no suele salir las cosas bien. No es que haga una realidad, Alfonso. Yo si te ríes, lo siento, pero a mí no me hace ni pizca de gracia lo que viene de camino. Y vamos a intentar que esa futura paz, como mínimo, sea como la que tenemos actualmente. Bueno, vuestro partido forma parte del gobierno en este sentido, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo valoras como agricultor? Yo como agricultor lo valoro negativamente, porque me parece que se está perjudicando al agricultor, digamos que más debe de, vamos, al que no se debe perjudicar al que trabaja en el campo. Económicamente, exactamente, al agricultor profesional, al que fija el territorio, al que crea empleo. Y eso no se está valorando en absoluto. Yo creo que, vamos, yo también hablo también como miembro de COA, que es mi organización agraria, ¿no? que en ese sentido elaboro el discurso también suyo. Me gusta llevar su discurso a Izquierda Unida para que la política de Izquierda Unida en agricultura en Jaén vaya por ahí, porque en ese sentido tenemos un conflicto territorial también entre nosotros, con miembros sobre todo de fuera de Andalucía, ¿no? Y nosotros creemos que el palo que se da a la provincia de Jaén, yo me acuerdo de la polémica que hubo en redes sociales, que era un rollo, que ya estaba uno aburrido hasta del tema, con el tema del colce del ejército. Esto le da 3.000 patadas al colce, en ese sentido, una importancia. Y lo del colce sí que colea estos días. Es una barbaridad lo que perdemos. Le quitan muchísimo más dinero a esta provincia, y en muchas zonas además donde el olivar, digamos, está, sobre todo en zonas de sierra también, le perjudica muchísimo. La zona de Sierra Mágina, por ejemplo, que tenemos nosotros más cercana en la escuela, de como Jimena, Torres, tal, los puede hacer polvo totalmente. Y bueno, eso no es positivo para el mundo rural en sí, que siempre, en todos los partidos políticos decimos, no, es que hay que apostar por el mundo rural. Yo es que nunca veo la apuesta por el mundo rural en ningún sitio. Yo veo una política muy urbanita a nivel general en todos los partidos políticos. Y creo que eso es algo que debe de salir fuera de... Bueno, el otro día fue el viernes pasado, fue el Día de la Mujer Rural, ¿no? La mujer rural es muy... Vamos a ver, no, vamos a dejarnos ya de tanta conmemoración y tanta historia, y vamos a hacer políticas reales para que el mundo rural no desaparezca, para que el mundo rural se consolide como una alternativa de vida sana, como una alternativa de vida que vale mucho más la pena que otra, ya he dicho eso de paso. Evidentemente, para eso tiene que haber relevo generacional y la gente joven, tal y como está la perspectiva, pues no quiere campo. No van a apostar por eso, pero, desde luego, viendo las perspectivas que... Pero vamos, que el campo es una actividad, aparte de muy digna, evidentemente,
también Chula. es una actividad bastante interesante. A mí me gusta, vamos, en ese sentido, y creo que la gente se equivoca muchas veces cuando seguramente. no le da valor a... Pocos trabajos tan chulos como ese. Alfonso. Sí, la verdad que sí. Pregunta. PAC. alguna Y PAC? sobre todo, bueno, pues esa Pero bueno. unidad que ha habido entre las organizaciones agrarias, COAG, ASAJA, la UPA, el gobierno andaluz y demás, pues manifestándose y diciéndole al ministro, a Luis Planas, que las líneas que está siguiendo el plan estratégico nacional no le gustan y que tiene, bueno, puede cambiar algo porque según argumentan y según denuncian, con los planteamientos, con los criterios que se han planteado en este plan estratégico, se podrían perder más de 100 millones de euros al año en Andalucía y además dejaría fuera de cobrar esas ayudas a más de 50.000 perceptores. Entonces, bueno, pues se han unido las tres, decía Joaquín, porque yo soy de COAG tal igual. Bueno, a nadie se le UPA, sí, escapa sí, que lo he visto. COAG, bueno, pues tiene una vinculación de alguna manera, que no siempre, como decías tú, se traduce lo mismo, pero más con Izquierda Unida, UPA más con el PSOE y ASAJA más con el Partido Popular, que no siempre se traduce lo mismo, porque yo he visto manifestaciones. Qué casualidad. Yo he visto manifestaciones. No me lo esperaba, amigo. y el de COAG, qué sorpresa más grande. ¿Alguno sois de alguna organización agraria? Vosotros No, yo no. No, pero sí que tengo interlocución sobre todo con la UPA, como Miguel con la Saja, ¿no? Tampoco me lo esperaba. Yo creo que el tema de la PAC es otra de las cuestiones que venimos arrastrando, que no se ha negociado bien en los últimos años. Acordémonos cómo el gobierno popular quitó a Andalucía 500 millones de euros en la anterior PAC. Eso no quiere decir que la actual PAC, el marco nacional que está por determinar y por tanto estamos a tiempo de mejorar, sea bueno para la provincia de Jaén y sobre todo para nuestra comarca. Por tanto, entre la decisión de un ministro de partido, el que sea... Perdóname que te haga un inciso, Alfonso, porque Sí. tú has estado trabajando en Europa. Sí. Tú has estado en Europa y has visto cómo son las negociaciones en Europa. Y demás. Es tan difícil negociar, bueno, pues la paz que se pudiera consensuar si es que se llegara en Europa con tantos países que cada uno tira, claro, a lo suyo. Es muy complicada, primero en cuanto a la aportación de cada uno de los Estados miembros. Es decir, el gran paso que tiene que dar Europa es acudir a un Estado federal que tenga recursos propios como para poder hacer políticas como la PAC que permita tener unos criterios que se desentiendan de las recriminaciones, digamos, de los que más aportan y menos quieren aportar, porque al final quienes más recibimos, en este caso España, somos uno de los grandes perceptores, pues ponen inconvenientes muchas veces que hacen que la negociación y la finalización de la PAC sea muy compleja de aplicar. Y por tanto, en ese caso, yo creo que siempre digo que hace falta una Unión Europea muy fuerte para que las políticas como la PAC realmente tengan independencia respecto a quien pone el dinero. Porque si quien pone el dinero te condiciona esa negociación, mal vamos, ¿no? Y en ese sentido creo que es una de las cuestiones fundamentales. Por tanto, por encima de todo están los intereses de la provincia y los intereses de la comarca. Yo no soy como ellos un entendido en materia de agricultura, pero yo sí escucho a los compañeros que están en las entidades agrarias y sí tienen un malestar que además lo han expresado esta semana. Por tanto, como ellos son los interlocutores, yo no voy a decir algo que no vaya en beneficio de los agricultores de Baeza y de los agricultores de Jaén. La defensa del olivar tradicional, dependiente, es decir, la ayuda al pequeño y mediano empresario del campo es imprescindible para fijar la población al territorio. No solamente porque va a garantizar el relevo generacional, sino porque va a garantizar que haya trabajadores que sigan trabajando y sigan asentando sus familias, sus proyectos de vida en nuestra provincia. De esa manera, es la única manera, de verdad, con hechos, en la que garantizamos que la población, o sea, que se fije en el territorio y no se tenga aquí la gente, sobre todo en el tema de los jóvenes. Eso, acompañado de unos buenos servicios públicos, que en el caso de Andalucía, sobre todo en las zonas rurales, la Junta de Andalucía lo está degradando completamente, hacen que la población se pueda fijar al territorio. Pero si no hay un colegio en condiciones, no hay un centro de salud en condiciones, y además tenemos políticas que desestructuran y deshilachan el territorio, al final la gente joven especialmente, pues se tiene que ir. Y eso es lo que tenemos que evitar. Y por tanto es una cuestión de Estado en la que tenemos que estar todos los partidos políticos. Es verdad que la lucha por el medio rural y por la despoblación, los territorios, bueno, pues habrá que tomar medidas y además importantes, porque es cierto que estamos hablando de vosotros que sois gente joven y demás, tú tienes una familia y estás en un pueblo chiquitillo de la sierra y no tienes un colegio para tu hijo o para tu hija, no tienes un centro de salud al que ir al médico y demás, y dices, pues que me voy a la capital, es que me voy a la capital, porque no voy a estar dependiendo de
de coches, sobre todo cuando no tenemos infraestructuras demasiado adecuadas para que nos lleven de un lado a otro. Las cosas que también Sí, también no íbamos ahí. también hay que decirlas. También hay que decir esas cuestiones. Bueno, no quiero que termine el programa sin hablar de una cuestión que me parece muy importante, y es que ayer, bueno, fue el día de la lucha contra el cáncer de mama, una lucha importante. Estamos hablando del cáncer que mayor incidencia tiene en las mujeres y el segundo que más tiene a nivel general. Una fecha muy importante con la que, bueno, hay que estar sí o también, y por la que todos tenemos que apostar y luchar y pedir a los gobiernos que en esa lucha contra el cáncer. Es verdad que parece que con el COVID nos hemos olvidado un poco del resto de las enfermedades, nos hemos volcado con el tema de la pandemia y hay que estar sí o sí, Joaquín. La mejor forma de combatir el cáncer de mama es invertir en la sanidad pública, en la prevención y en todos en la curación de esa y de otras enfermedades. Bueno, ayer, por cierto, es el mejor homenaje en ese sentido, para la comarca, en ese sentido, sí que te voy a hacer trabajo casi, Miguel, a romper una lanza en el sentido de que Salud va a invertir 515.000 euros en una nueva unidad de mama en el Hospital San Juan de la Cruz. Se anunciaba recientemente. Sí, algo lo comentó. Se anunciaba recientemente, pero que el cáncer, no podemos olvidar que el cáncer es una lacra en esta sociedad impresionante, y que el cáncer de mama es, aunque hay un 85% de tasa de gente que se recupera de supervivencia, pero está haciendo... Son 75.000 personas al año. Y hombres que también lo padecen. Hombres también lo padecen. Lo que mueren de cáncer en este país. Que estamos muy escandalizados con los datos de la pandemia. Mueren mucha más gente de... Sí. Y de accidentes de tráfico. Y de accidentes de tráfico, pero 75.000 no llega. No. Mucho menos, cáncer mucho más. Yo creo que esto Apuesta por la sanidad pública. podemos estar todos de acuerdo, ¿no? Es decir, pero una apuesta por la sanidad pública de verdad y en serio, y además sostenible en el tiempo, ¿no? Creo que debe de haber un buen sistema de atención primaria y de detección precoz para que esto no ocurra, y eso solamente pasa por inversión y por poner recursos públicos. Con eso, por eso yo decía antes, aquí hay que tomar una decisión política, es decir, el tema de los impuestos va a vincular estrechamente a tener un buen sistema público, porque si no hay recursos para tener un buen sistema público, al final pasa como en otros países donde no hay un sistema público y nos encontramos con gente que se puede salvar en función de sus recursos, y si no tienes recursos, pues te va al garete, hablando malamente. Entonces, creo que es muy importante, y no hay recetas mágicas, porque desgraciadamente no hay una vacuna contra el cáncer, pero sí que hay maneras de paliarlo de forma que tengamos un buen sistema público robusto, en el que la gente no le llamen por teléfono como están haciendo ahora: oiga, usted tiene dos opciones, o se opera por la pública en 6 meses o le derivamos a la privada en 4 días. Claro, el ciudadano de a pie dice, hombre, yo tengo una dolencia, tengo una preocupación, me voy al privado, pero no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que eso no es sostenible en el tiempo. Eso No, bueno, que no todo el mundo puede pagar. no, y además, efectivamente, entonces, es decir, un buen sistema público, buena aparatología para que esto profesionales y sobre todo trata muy bien a los profesionales que han tenido un despliegue el impacto del COVID le ha pasado factura y han estado en el primer frente de batalla. A los profesionales sanitarios hay que cuidarlos y mucho. Miguel. Pues bueno, haciendo un poco de todos los que habéis dicho, pues... Os adelanto de que ibas pensando cómo habéis terminado. Voy a dejar un minuto para que además cada uno digáis lo que queráis para terminar el programa. No, bueno, con respecto al tema de la sanidad, la verdad que, como comentaba esa noticia de la nueva inversión que se va a realizar en el hospital de Úbeda, pues teníamos alguna sospecha de ella. Y la verdad que muy contento. Sí, la anunciada más públicamente, no sé si ayer me parece que fue la delegación. Por tanto, esa noticia pues viene a corroborar el buen trabajo que creo yo que está haciendo la Junta de Andalucía, en este caso en materia de sanidad, ¿no? Porque como bien dice Alfonso, por la sanidad hay que apostar, y hay que apostar de verdad. Y cuando nosotros decimos que se bajen impuestos, es porque hay cosas de lo público que directamente tienen que desaparecer. El Estado tiene una grasa a su alrededor que no sirve absolutamente para... No, una grasa, el Estado tiene cosas que no sirven para nada y que la estamos pagando con dinero público que sale de nosotros. Como por ejemplo. Eso es lo que yo no quiero quitar. Cualquiera, dime una. Grasa que tiene el Estado, pues mira, asesores. ¿Asesores? Asesores. Los gobiernos, todos, el mío también, el de la Junta de Andalucía, tiene una serie de asesores que están a dedo,
Eso están a dedo. Eso no son funcionarios de carrera, eso están a dedo. Si existe en todos los países del mundo, asesores. Bueno, habrá Pero más y eso es habrá populismo, menos. eso es Yo populismo, lo Miguel. único, Alfonso, que estoy pidiendo, creo que tengo derecho a decirlo, que se reduzca el número de asesores, que eso se paga con dinero público. Sí. Te digo, el número de asesores y otro montón de cosas que podemos reducir. Ahora que no me escucha nadie, el Senado. No me digáis que no se puede reducir un poco nada más, no digo que lo eliminemos. Pero vosotros siempre habéis negado a eso. Yo te estoy hablando... Dice que ahora que no lo oye nadie. te estoy Ahora hablando que no lo oye de nadie. Izquierda Unida No hemos lo dicho escucha muchas nadie. veces Estoy de hablando quitar del medio el nombre Senado y vosotros de estáis Miguel en Rascón contra. Perales, que me Vale, perdone vale. el PP ahora si no... Vale, se vale, tape el oído un perfecto. poco. Pero No te oyen. creo que y cuando acaben las cámaras seguramente cuando no nos vean nos pondremos de acuerdo en que el Estado tiene una grasa a su alrededor que estamos manteniendo y que tenemos que ya hacer por dónde eliminarla. Vamos, ahí es donde tenemos que reducir Yo impuestos. creo que hay que hacer una Por mejor supuesto, gestión en del dinero sanidad y en público. educación no hay que reducir impuestos. Y además déjame que te diga una cosa, Alfonso. Si es que mejorando la gestión Claro. y bajando los impuestos se puede recaudar más, Mucho más. que es una cosa que a la izquierda eso le cuesta Pero mucho no Le estamos cuesta entender. jodidos, entenderlo, claro, Es que estamos de eso acuerdo. pasa, es que eso pasa, Pero que es que- una mejor gestión, si generamos Pero que se gestiona genere bien. más trabajo, Sí, que yo creo que haya donde más nos ponemos de empresas, acuerdo en Pero que si es la- una mejor habrá gestión. mayor Pero si en la impuesto. gestión, Cuando- evidentemente estamos de acuerdo. O es que el PP es ejemplo de buena gestión. No, En muchos yo casos creo sí, que cuando como se siempre. refiere a gestión, por lo menos cuando eso yo he digo. dicho una mejor gestión, me refiero el dinero que entra de los impuestos, Claro, si estamos de acuerdo. ¿eh? Estamos de acuerdo. Hay que gestionarlo mejor. Claro. Y gestionándolo mejor, a lo mejor no hace falta acosar a la gente con tanto ¿Qué impuesto. gestionarlo mejor? Pregunta de millón. Pues que ese dinero se gaste de mejor forma y que se quite lo superfluo. ejemplo, Pues mira, quitando lo se superfluo. puede, por ejemplo, lo que él ha dicho, hay muchos puestos a dedo que se pueden reducir. Si es que vamos a Hay reconocer que muchos las comunidades sueldos. autónomas A ver, son no mini es estados razonable. también. Hemos convertido No es la comunidad razonable que autónoma en un personas estado. con carrera, con máster, estén ganando 1.200 euros y hay gente que esté ganando 8 o 10.000 euros con un puesto político, por ejemplo. Es que hay 8 millones en España. Sí hay Es gente, que eso no bueno, es cierto. da igual. Puesto político, Que ¿no? yo lo Pero, que hombre, quería pero si eso decir, no es cierto, bueno, hombre. lo que yo quería Vamos, por decir. lo menos nuestro, vamos. Oye, 8 sí, yo no euros conozco. Oye, puede pues ganar coger y un dividir el militante de alcalde, izquierda, mira. de Bueno, yo creo que izquierda. hay una institución solamente que puede cobrar eso. No, tú haz la Monarquía, cuenta de, monarquía, joder, ¿no? Eso es de mucho más. alcalde, la alcaldesa Yo de haciendo mucho Barcelona, por menos. ejemplo, me parece que es la que más gana de España. No sé si es el de Madrid y después la de Barcelona, por ahí anda, la son alcaldesa de Barcelona- ciento y pico mil euros al año. La alcaldesa de Barcelona Rodá, lleva Rodá, donado, Rodá, desde que es alcaldesa, Rodá. 285.000 euros. Sí, Los años que lleva acá. Bueno. Porque su sueldo, por ley en el ayuntamiento, tiene un máximo y un mínimo. Claro, pero como todo. Y no le han quitado Peligroso. y nunca ha podido reducir el mínimo porque Pero no ha tenido el Y apoyo. las leyes no se pueden Bueno, modificar. perdona, Bueno, No ha da tenido igual. no tenía mayoría, como no tiene Ya. mayoría, no ha tenido nunca la mayoría en el, Pero en el hay muchos ayuntamiento. alcaldes que tienen más de 100.000 euros de sueldo, por ejemplo. Sí, Más que el presidente no, del gobierno. no mucho. Sí, pero sí, hay el presidente Son del gobierno me poquitos, parece que son hay 70.000 euros. 80.000 euros. 80. Y Yo a algunos todo directores esto de generales lo que que estábamos cobran más hablando que de los la propios sanidad, presidentes. sí quería, aparte de lo que ha dicho Miguel, que es muy interesante, que desde la Junta de Andalucía y desde Educación, que lo lleva Ciudadanos, se va a implantar el grado de medicina en Jaén y en Almería. Y eso también va a ser muy bueno, porque en Jaén hay más de 60 alumnos de medicina cada año. Y esto supone reforzar el sistema sanitario público con profesionales preparados y nuestros. Pero Y además que eso, no se vayan. efectivamente, eso va a poner que venga talento a Jaén, porque van a venir profesores, van a venir investigadores y van a querer estar en la universidad. Y eso va a contribuir a mejorar la calidad asistencial de nuestros hospitales. Entonces yo creo que eso es una forma de Joaquín trabajar me está también por dando, la dice, quiero sanidad puntualizar pública. algo muy cortico, pero cortico, Joaquín. Sí, bueno, ya terminando, ¿no? Es que, mira, llevo mucho tiempo viendo en las redes sociales el tema de que no sé cuántos asesores, que si hay demasiados concejales, que si hay demasiados diputados. Y luego a mí me hace mucha gracia, yo pongo ejemplo de mi organización, Carlos Sánchez Mato, fue de Izquierda Unida, fue concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid con Manuela Carmena. Tenía 2 asesores. Su predecesor en el cargo, tenía 40 asesores. Y a ti Y- eso y te el- parecía 40 razonable. y el póster- ¿Cómo se Pero a puede ti te 40 parecía asesores? Uno por razonable. Vale, pero eso plantea, era del PP y el de ahora no sé si era del Pues PP mal o de Pues Ciudadanos. mal hecho, sea de lo que Y sea, él da tuvo igual. 2 porque asesores, está vamos a mal. ver, Está que el mal. Ayuntamiento de Madrid es el tercer presupuesto de ¿Ha España, oído por ahora tanto, quiénes que hay son que los tener... nuevos asesores de la ministra de Igualdad? No conozco a algunos asesores de la ministra de Son Igualdad, los todos conozco. ex concejales del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre,
Carlos Sánchez Pero Marco. Miguel, Carlos como Sánchez Marco, Miguel. es decir, gente que se ha Pero quedado como sin Miguel, trabajo por Miguel, Carlos profesor universitario, tío. Miguel, Como Miguel, mismo apellido. No, Carlos profesor Miguel universitario, y- profesor de economía, ha vamos. cesado como concejal. Miguel y Alfonso, escuchadme porque Eso te- fue hace mucho tiempo que Miguel dejó y de ser Alfonso, concejal. escuchadme ¿A ti te porque... parece eso No, bien? si estoy callado. No. Ese tipo de... Ya, es verdad. Vamos a ver, yo... Miguel. Cada Son ellos cada- dos, Mira la intención. cada cargo Es que político te- tiene los te asesores. pasa como el malo que de la cree clase, conveniente. cuando perdón, pasa Miguel y algo, Joaquín, Claro. Miguel y Joaquín, que sí, Miguel, pero que pues, yo creo que todos los partidos tienen mucho por qué callar en ese sentido. Pero es que quiero decir que se Pero dice de que hay, finalizamos, acabamos. se dice que hay muchos concejales en España y la inmensa mayoría de los cargos políticos No de cobran. España no cobramos. La mayor cobramos parte de los poco. políticos No, en los España no concejales cobran. no. Aquí en Yo- Baeza en cobramos ese 100 euros por aspecto cada no. pleno, que hay que comérselo. Los plenos también, que hay que Es preparárselos. que Joaquín, vaya plenos que hacéis aquí en Baeza. 5 o 6. Oye, Yo a no ver, lo digo, pleno. yo no digo nada. Yo de son, eso creo que no son hablo. los plenos más largos que hay. Yo creo que Yo de ahí en el no Congreso puedo. son más cortos. Pero que... Y luego se dice, por ejemplo, que si aquí hay muchos diputados y el otro día se la elección en Alemania, Sí. Alemania tiene 720 diputados y lo va a subir Lo a tengo aquí un 900. día. Lo Sí, va a no, subir a sí, más que el 900. número, Y que además sean van a efe- valer los resultados. que sean de ahora para efectivos subirlo a y que- 900. Y quizá los O sea que- concejales sean los que más trabajan porque tienen un trabajo más duro, porque además están enfrente de la gente y tú vas por la calle y te pueden parar y decirte, oye, que dijiste esto y no lo estás haciendo. Claro, claro. Sí, Hay sí. otro, cualquier, no sé, te van a Ya, diputación, te ya van a colar guardaros y en te- el tintero lo que queráis porque vais a tener, o sea, Más oportunidades. Un minuto, uno por uno vais a ir a minuto. Iba a empezar por Joaquín, pero acaba de terminar de hablar, así que empiezo contigo. Seguimos contigo. Posteriormente tú, y luego tú, que hemos empezado contigo con los presupuestos generales del Estado, por si quieres puntualizar algo, porque además son los de tu partido político en este caso, junto con ellos. Así que, Josefina. Muy brevemente, pues que creo que unos presupuestos que vienen de unos partidos que se suponen que tienen que mirar más por la gente que no tiene, deberían haber sido más, en ese aspecto, tener más cuidado con esta gente. Por ejemplo, el tema de los impuestos, lo que hemos dicho, a las pymes, a no sé qué. ¿Cómo se ve eso? Porque la luz la pagamos todos, la autovía la vamos a pagar todos, la comida que está subiendo, las materias primas, todo, lo pagamos todos. Ahí ya van impuestos, lo estamos pagando todos los impuestos al final. No hay unos impuestos para los ricos y otros para los clase media o clase baja. Los impuestos es para todo el mundo. Me hubiera gustado que Jaén, históricamente es verdad que sigue ninguneada por todos los gobiernos, pero que se hubiera tenido más repercusión. Espero que, bueno, los dos cargos del PSOE que ahora están en la Ejecutiva traigan algo para Jaén, pero en estos presupuestos no se ha visto, al contrario, hemos bajado con respecto a otros anteriores. Y bueno, pues esos son los que le tienen que empujar, los que están en el Congreso. Claro, claro, ojalá, ojalá. Bueno, Joaquín. Yo solo digo que a ver, la patria, el concepto que tengo yo, es la gente y lo público, lo que es público. Y no hay nada más patriótico que pagar impuestos para que se mantenga la gente. Proporcionales, evidentemente, proporcionales. Eso es un detalle muy importante. Hombre, clave. El apellido. Clave. Ese es el apellido que te hace que seas quien eres. Y no hay nada más, no hay nada más patriótico que pagar impuestos y apostar por lo público y por lo que es de todo, la sanidad pública, la educación, y si tuviéramos ya una eléctrica pública y la dependencia del mundo. Telefonía y como lo que teníamos antes, que nos han ido quitando poco a poco, o se lo han ido dando a otros, mejor. Seríamos un mejor país. bajo nuestro punto de Proporcionales, vista. menos los autónomos, menos las pequeñas empresas. Por supuesto, vamos, y, por supuesto. y más las grandes empresas, que son las que siempre se escaquean, Miguel. Bueno, pues por terminar y hacer un poco balance de presupuestos, que un poco ha sido el tema que hemos tocado más a fondo en la tarde y noche de hoy. Malos para la provincia de Jaén, ruinosos en concreto para Baeza, sobre todo por el tema del semienlace, ¿verdad? Que tan importante y tanta guerra llevamos dando con él, ¿no? Y además por otra cosa que parece que pasa de puntilla, pero que también es significativa, y es la subida de impuestos, que es una cosa de la que ya, como creo que venimos diciendo tiempos atrás, estamos un poco hartos, porque si el impuesto es para sanidad, para educación o para cualquier tema necesario, por supuesto que sí, es necesario. Pero cuando ya nuestros impuestos se dedican a cosas no tan importantes, pues la verdad que duele y cansa. Por eso la bajada de impuestos en un país donde ya son tan altos empieza a ser importante. Y por último, y por dar una pincelada final, se cumple de años de lo de ETA, ¿verdad? Que se nos ha quedado un poco en el tintero y supongo que en un futuro lo volveremos Bueno, y a 40 tocar. del Estatuto de Andalucía, que no lo hemos dicho. O también, ¿no? Muy importante. Y Nos lo ha recordado nuestro compañero únicamente Manolo. mi reconocimiento a todos aquellos que, uno, lucharon contra, y dos, desgraciadamente fallecieron, cayeron a manos de. Yo a lo mejor soy un poco borde con esto, pero yo lo del olvido y el perdón con ETA no lo llevo bien. Pues gracias, Miguel. Alfonso.
Pues el global de todo lo que hemos hablado, me quedo con la palabra consenso. Llevo ya diciéndolo 2 debates. La pandemia nos ha enseñado a que las cosas del comer y las prioridades son comunes a todos los partidos políticos y al final la responsabilidad de los partidos es volver a ese espíritu de concordia que tuvimos hace un tiempo ya después de la transición y que se ha ido deshilachando con el tiempo. Y creo que ya ha llegado el momento de ser valiente, porque al final las cuestiones básicas nos afectan a la inmensa mayoría de los ciudadanos que somos clase media y clase trabajadora. Por tanto, creo que poner todo nuestro esfuerzo y nuestro énfasis en tener la predisposición a hablar y a pactar es el primer paso para todas las políticas, para los presupuestos y para todo. Y hoy que se ha cumplido 10 años y ayer vi una foto muy bonita de Eduardo Madina y José Rodríguez Zapatero, como sabéis, que fue hace 10 años con un gobierno socialista, pero no fue un mérito del gobierno socialista, fue un mérito de la sociedad española y de todos los gobiernos que combatieron a ETA. Por tanto, yo nunca voy a hacer un uso partidista de aquello, porque fue una cuestión de todos los gobiernos y en aquel momento pues le tocó como ministro a Rubalcaba y lo hubiera tocado a otro. Pero verdad que la política antiterrorista funcionó y fue debilitando a ETA hasta que la derrotamos. Se le dijo que si querían defender la independencia, que lo hicieran por la vía política. El paso que dieron el otro día de arrepentirse, que no lo habían hecho hasta ahora, me parece positivo, no es culpa en absoluto aquello que hicieron, que fue deleznable y por lo que todos aquellos responsables que lo hicieron tienen que pagar. Por tanto, todo el reconocimiento a las víctimas y todos quienes sufrieron. Y si habéis visto la película, la serie Patria, os recomiendo que la veáis, porque ahí nos sentimos todos identificados. Leerlo. Yo la primera vez que sentí solidaridad con el Partido Popular, la sentí en el 2009, cuando hubo un gobierno de cambio en el País Vasco, y vi que los que tenían que callarse y tenían que agachar la cabeza éramos los socialistas y los populares en aquel momento en el País Vasco, porque había un movimiento nacionalista que se negaba a ceder el poder, ¿no? Al final hubo una mayoría y pudimos en esa última parte acabar con ETA. Bueno, pues día sin duda de celebración, esos 10 años sin terrorismo en España, 40 años, Estatuto de Andalucía muy importante, ese 40 aniversario, unos presupuestos para Jaén que bueno, Alfonso, Miguel, Joaquín y también Josefina, seguro que como gente de esta comarca y demás, pues, oye, por pedir que no quede, que queremos más, y a ver si es verdad que ahora en todo este debate que va a haber, hasta que se aprueben o no se aprueben, la gente de Jaén ahí pincha y van arañando un poquito más, Alfonso. Así que muchísimas gracias a los 4 por habernos acompañado esta semana. Seguiremos hablando y suerte en todos los sentidos, sobre todo a los agricultores que están en la lucha. Muchísimas gracias a todos ustedes. Pues muy buenas noches, gracias por estar ahí, por su fidelidad. Nos vemos la próxima. Hasta entonces.